Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. En nuestro recorrido llegamos al capítulo 12. Y quisiéramos que usted note que no hay milagros en este capítulo ni en los capítulos siguientes. Ya hemos declarado que Marcos es el Evangelio de acción con su mayor énfasis en los milagros. Según esta premisa, parece que la acción se retarda ahora hasta detenerse completamente. Pero en realidad, este es el momento de calma antes de la tempestad. Y todavía nos queda mucha acción por ver. Hemos preparado un pequeño bosquejo de este capítulo y vamos a compartirlo a continuación. En primer lugar, Jesús acelera la batalla con los príncipes religiosos cuando les da la parábola del hombre que plantó la viña en los versículos 1 al 12. En segundo lugar, Jesús echa a perder el complot de los fariseos y herodianos que querían atraparlo en cuanto al tema de pagar los impuestos a César, en los versículos 13 al 17. En tercer lugar, Jesús desbarata el escepticismo de los saduceos en cuanto a la resurrección, versículos 18 al 27. Cuarto, Jesús apacigua la mente del escriba con respecto al gran mandamiento, versículos 28 al 34. En quinto lugar, Jesús interroga a los fariseos en cuanto al Mesías y cita del Salmo 110, en los versículos 35 al 40. Y sexto, Jesús clasifica las ofrendas según las Escrituras, estimando de gran valor las 2 blancas de la viuda, en los versículos 41 al 44. Estamos llegando a muchísima acción, pero es una acción de una clase distinta a la que hemos visto hasta ahora. El Señor Jesús es el Cordero de la Pascua, y ahora está en el lugar de la inspección de cerca para comprobar que es verdaderamente un Cordero sin mancha antes de ser crucificado. Usted recordará que el Cordero de la Pascua tenía que separarse por un tiempo para ser inspeccionado. Todas las olas furiosas de la ira humana se romperían sobre la cabeza de Jesús dentro de unos pocos días. Este no es un período de calma ni de inacción, sino por el contrario, es su encuentro más recio con los príncipes religiosos. Ambos lados usan su artillería más pesada y hacen todos los arreglos y preparativos para la batalla entre el cielo y el infierno, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Este no puede ser llamado un período de inacción ni de un cese de hostilidades. El período de 3 años de choques periódicos de Jesús con los príncipes religiosos estalla ahora en un verdadero encuentro de palabras. Jesús toma la iniciativa y gana una victoria en el área verbal, y ellos dejan de tratar de atraparlo de esa manera. Habían esperado obligarle a declarar algo contra lo cual el pueblo cogiera aversión. Todas esas preguntas estaban cargadas con mucho más de lo que se veía a simple vista. Jesucristo precipitó esta acción contándoles la parábola más enfática, franca y directa en todo su ministerio, la parábola del hombre que plantó la viña. El significado es obvio. El capítulo 12 principia pues con esta parábola. Leamos el versículo 1 del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. La viña es la nación de Israel, según Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Dios sacó aquella viña de Egipto y la plantó. Dio a los israelitas una religión. Son los únicos en la vida que hayan tenido una religión dada por Dios mismo, y que hayan tenido la presencia visible de Dios. Las iglesias de hoy en día nunca han tenido tal cosa. Ahora Jesús sigue hablando a los príncipes religiosos de aquel entonces. Escuche usted lo que les dice en los versículos 2 al 12 de Marcos capítulo 12. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de éstos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña?
vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Creemos que es muy obvio lo que Jesús está diciendo en esta parábola. Los siervos que Dios envió eran los profetas. El hombre que plantó la viña es Dios el Padre. La viña es la nación de Israel. Dios había elegido y protegido a esta nación. Los labradores eran los príncipes religiosos. Por fin envió a su Hijo, y ese, por supuesto, es el Señor Jesús, el Hijo amado del Padre. En una manera especial, Jesús vino a la nación de Israel primero. Él dice en Mateo 15:24, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero según Juan 3:16, también vino a todo el mundo. Pero aquí nuestro Señor lanza un ataque premeditado y directo contra los príncipes religiosos que aquí se paraban delante de Él. Ya habían maquinado su muerte, y así también Él reveló sus planes. Y según Juan 2:25 dice, «Pues Él sabía lo que había en el hombre». Anunció a los príncipes religiosos lo que ellos mismos iban a hacer. Profetizó cada paso que ellos dieron y anticipó cada uno de sus movimientos. Les acusa de asesinato antes de que lo maten. Este, amigo oyente, es un incidente extraordinario porque profetiza también el juicio sobre Jerusalén, su templo y sus príncipes religiosos. Podemos ver en la historia cómo se cumplió todo esto en el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó aquella ciudad y les llevó al cautiverio. Podemos ir para mirar el Coliseo en Roma. Fue el trabajo de los esclavos judíos que lo construyó. Ahora vamos a notar aquí algo maravilloso. Jesús añade las palabras, «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». Esta es como dos parábolas en una, de la viña y de la piedra. Cristo era una piedra de tropiezo y una roca de ofensa para los príncipes religiosos. Pero muchos se volvieron a Él, y así Él llegó a ser la cabeza del ángulo. Esto al fin será cumplido en el futuro cuando Él venga de nuevo a la tierra. La manera como será cumplida esta profecía se describe en Zacarías 4:7, donde dice, «¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella». Los príncipes religiosos hubieran prendido a Jesús allí mismo y lo habrían ejecutado si no fuera porque le tenían miedo a la gente. Pero ahora notamos que esta parábola en cuanto a la viña estalló en una guerra de palabras y así le envían más delegaciones. Leamos los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 12 de Marcos. «Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, «Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos?» Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, «¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea». Su pregunta es una obra maestra. Le lisonjearon, pero él los llamó hipócritas. Él no aceptó su lisonja. A propósito, Cristo sí aceptó lo que Nicodemo le había dicho. En cambio, estos sí que eran hipócritas. Ahora, ¿por qué les pidió el dinero? Va a usar la moneda de ellos, es verdad, pero creemos que la pide simplemente porque él mismo no tenía dinero. Figúrese usted, el Señor de la Gloria está en este mundo y no tenía ni 10 centavos en el bolsillo, amigo oyente. ¿Puede imaginarse usted eso? ¡Cuán maravilloso era Él! No tenía ni una moneda, ni tampoco tenía un puñado de tarjetas de crédito en su bolsillo. Simplemente, pues, les pide una moneda y ellos se la dan. Leamos los versículos 16 y 17 de Marcos capítulo 12. Ellos se la trajeron y les dijo, «¿De quién es esta imagen y la inscripción?» Ellos le dijeron, «De César». Respondiendo Jesús les dijo, «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Y se maravillaron de él. Le dieron una moneda y él les hizo una pregunta.
Es que si él les hubiera contestado simplemente afirmando que debían pagarle tributo a César, entonces eso significaría que Jesús colocaba al César delante de Moisés y delante del Mesías. Y si por otra parte él hubiera dicho que no necesitaban pagar tributo, habría sido declarado culpable de insurrección contra el César. Ellos creían que le habían atrapado, pero él no había caído en su lazo en ninguna manera. Tuvieron que maravillarse de su respuesta. Y a propósito, su contestación revela que un hijo de Dios tiene una obligación doble, y el hecho es que quizás aún más que doble. En cierta ocasión un pastor visitaba a un miembro de su congregación, y éste le contó que su padre estaba en el hospital y que su madre estaba enferma, pero que tenía cierto dinero separado para donarlo a la iglesia. Al proseguir con su relato, dijo que sus padres estaban sufriendo en condiciones realmente lamentables, que tendrían que aceptar la caridad pública si él no les ayudaba. Su pastor le dijo entonces que él tenía una obligación de primer orden para con sus padres. Así lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, donde dice, «Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo». Hoy en día tenemos unas ideas y nociones que creemos piadosas, pero que en realidad son muy extrañas. Sí, es verdad que tenemos una obligación para con nuestro gobierno. Cuando vemos nuestra hoja de impuestos sobre la renta, quizá pensemos que tenemos una obligación que es demasiado grande. Pero la verdad es que tenemos una obligación muy definida para con nuestro gobierno y tenemos que pagar los impuestos. También tengo una obligación para con mis seres queridos. Tengo una obligación para con la iglesia. Y tengo una obligación para con usted, amigo oyente, en este día, y es la de darle la palabra de Dios. Todos tenemos nuestras obligaciones, y eso es lo que dice nuestro Señor. Claro que tienen una obligación para con el César, y hay que cumplirla, pero eso no le exonera de su obligación con Dios. ¡Qué incidente más maravilloso es este! En realidad, él toma este incidente y lo transforma en una parábola. Leamos la última parte del versículo 15 de Marcos capítulo 12. Traedme la moneda para que la vea. Con aquella moneda, Cristo ilustró una gran verdad. La moneda tiene tanto una obligación terrenal o física como una celestial o espiritual. Los ciudadanos del cielo pagan impuestos aquí en la tierra. Los peregrinos acá deben depositar sus riquezas eternas en el cielo. De modo que usted puede ver cómo él hizo callar a estos herodianos que querían mantener en el trono a la casa de Herodes. Y pasamos así al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Leamos los versículos 18 y 19. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, «Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano». Usted recordará que los saduceos eran los liberales de aquel entonces. Negaban todo lo sobrenatural. Y a propósito, lo que declararon a Jesús era correcto. Era la ley de pariente redentor que se ilustra en el libro de Ruth. Ellos sabían lo que decían las Escrituras al plantear el siguiente caso al Señor Jesucristo. Leamos los versículos 20 al 22. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Esta es una ilustración ridícula, ¿no le parece? Bueno, podría ser duplicada hoy en Hollywood, o quizá en nuestra sociedad contemporánea, pero no deja de ser ridícula. La pregunta de estos saduceos es entonces, en los versículos 23 y 24, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Diríamos que esta es la dificultad hoy en día con aquellos que critican tanto a las Sagradas Escrituras. Notamos ahora mismo que hay un plan para rebajar el gran aumento de nacimientos, y hay quienes dicen que esto es contrario a la Biblia. Es verdad que Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos. Dios le dijo esto a Adán y a Eva, pero no lo dijo a los Adanes del día de hoy. Él no estaba hablándole a esta generación presente. Si usted, amigo oyente, fuera el único hombre en la tierra hoy en día,
y usted y su esposa la única pareja, me imagino que esto sería lo que Dios también les diría a ustedes dos. Dios lo repitió una vez más a Noé cuando él estaba solo con su familia y no había otros en la tierra. Pero Él no lo repite a nosotros hoy. Esto ni aún es declarado a los creyentes en Cristo para que lo cumplan. Muestra una ignorancia de la Biblia, y sin embargo, hoy hay tantas personas que pretenden hablar en cuanto a la Biblia sin conocerla realmente. El Señor Jesucristo les dijo pues a los saduceos que eran ignorantes de dos cosas. En primer lugar, de las Escrituras. No conocían las Escrituras. Y en segundo lugar, no conocían el poder de Dios. El Señor Jesús les explica en el versículo 25 de Marcos 12, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Esto no significa que un hombre y una mujer que estaban juntos aquí no puedan estar juntos en el cielo. No estarán juntos como esposo y esposa. No estarán estableciendo un hogar allí, ni estarán criando niños. Eso es lo que les dice aquí. Ahora los versículos 26 y 27 dan más claridad a este asunto. Leamos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. No conocen el poder de Dios. Moisés no está muerto. Abraham no está muerto. Isaac no está muerto. Sus cuerpos están enterrados allí en Hebrón, pero no están muertos. Se han ido para estar con Él. Y allí es donde están los creyentes en Cristo hoy en día, los que mueren en el Señor confiando en Él. Él es devastador en sus respuestas a los príncipes religiosos. Ahora vemos que otro hombre viene al Señor, después de haber escuchado él la discusión de Jesús con los saduceos. Leemos ahora los versículos 28 y 29. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es una cita de Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5. No es uno de los 10 mandamientos, sino la declaración doctrinal más grande en todo el Antiguo Testamento. Literalmente este pasaje debe leerse, Jehová nuestro Elohim, en plural, es uno. Israel debía testificar a un mundo de politeísmo e idolatría en cuanto a la unidad de la deidad. La Iglesia debe testificar a un mundo de ateísmo y unitarismo en cuanto a la Trinidad. De este capítulo 12 de Marcos, leamos ahora el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. A propósito, ¿guarda usted, amigo oyente, este mandamiento? Si usted dice que no necesita a Cristo como su Salvador, pero que obedece a Dios y sus mandamientos, entonces queremos preguntarle, ¿ama usted a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Si no le ama así, entonces está usted violando su principal mandamiento y tiene necesidad de un Salvador. Yo sé que en cuanto a mí, necesito un Salvador. Yo solo no puedo satisfacer las normas de Dios. Ojalá que las pudiera satisfacer. Es verdad que yo amo a Dios, pero no como debo amarle. Ahora veamos el versículo 31 de Marcos 12. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, si a usted le es posible con sus propios recursos satisfacer esta norma, quizá pueda pedir entonces la salvación a base de sus propios méritos. Pero mientras usted no pueda satisfacer las normas de Dios y hacerlo en forma total, usted necesita un mediador entre usted y Dios, o sea, un Salvador. Los versículos 32 al 34 de Marcos 12 nos dicen, Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios.
Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y ya ninguno osaba preguntarle. Lo que dijo el escriba es ciertamente verdad. El amar a Dios y el amar a nuestro prójimo es mucho más importante que todas las ofrendas y sacrificios. Amigo oyente, permítanos decirle de nuevo que si usted no ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y si no ama al prójimo tal como se ama a usted mismo, entonces usted necesita desesperadamente un Salvador. Acuda ahora mismo a Cristo Jesús. Y con ese incidente concluyó el período de preguntas. Preguntas que en realidad no buscaban respuestas, sino que buscaban más bien algún punto débil de Jesús para poder atraparle. Pero sus enemigos no pudieron lograrlo. Ahora Jesús va a hacer algunas preguntas a los príncipes religiosos. Leamos los versículos 35 a 37 de este capítulo 12 de Marcos. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Aquí mismo Jesús está enseñando en cuanto a su propio nacimiento virginal. El Hijo siempre es inferior al Padre. Vivimos en un día cuando la evolución dice que el Hijo es superior al Padre. Esto no es verdad. Ahora, si el Hijo es inferior al Padre, ¿cómo es posible que David en el Salmo 100 habla en cuanto a su futuro descendiente, llamando a su propio bisnieto su Señor? Bueno, la única manera en que puede llamarlo su Señor, amigo oyente, es porque Él es en verdad el Señor. La única manera en que puede ser el Señor no es sólo por ser el Hijo de David, sino por ser nacido de una virgen y concebido del Espíritu Santo para ser así el Hijo de Dios. Este es un gran pensamiento que nuestro Señor enseña aquí. Note usted también que Jesús aquí definitivamente atribuye el Salmo 110 a David. Dice que David escribió este salmo por medio del Espíritu Santo. Y Jesús dice que este salmo habla en cuanto a Él, el Mesías. Ahora los versículos 38 al 40 de Marcos 12 dicen, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús está enseñando que el privilegio siempre crea responsabilidad. Denuncia a los escribas porque sus vidas desmentían las mismas escrituras que enseñaban. El juicio sería más severo para ellos que para aquellos que nunca habían oído las escrituras. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior nos quedó pendiente un aspecto en nuestro estudio del capítulo 12. Se trata de Jesús y las dos blancas de la viuda. En el incidente final de este capítulo 12, vemos a Jesús dando el valor bíblico de las ofrendas al evaluar las dos blancas de la viuda. Esta es una manera maravillosa de terminar este capítulo aquí al final de su ministerio terrenal. Leamos ahora el versículo 41 de este capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Jesús estaba allí observando lo que la gente ofrendaba. Alguien preguntará que con qué autoridad podía hacer esto. No olvidemos que Él tiene la misma autoridad hoy en día de pararse allí mismo en la hora de tomar la ofrenda en su iglesia, o en cualquier tiempo que le pidan ofrendar para alguna causa dentro de la obra del Señor. Está allí, amigo oyente, para observarle. Jesús no mira lo que damos. Mira cuánto es lo que guardamos para nosotros mismos. Veamos la secuencia con que se desarrolla este asunto en los versículos 42 y 43. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Jesús se había fijado en que los ricos echaban mucho. Eran los que daban en grande. Y cuánto amamos a los grandes dadores. Los ricos daban generosamente. Pero ¿sabe usted que Jesús no se fijó en eso?
Miró en cambio a aquella viuda que echó solo 2 blancas, y comparado con la riqueza de aquel templo, amigo oyente, lo que ella dio no valía ni un chasquido de los dedos. Pero ¿sabe usted lo que hizo Cristo? Él tomó aquellas 2 blancas y simplemente las cambió en el oro de los cielos. Sus monedas desde ese punto de vista adquirieron el mayor valor que cualquier suma dada por un rico. ¿Y sabe por qué? Porque él vio que ella no guardó nada para ella misma, sino que lo dio todo a él. Su amor y su devoción fueron incluidos en esta ofrenda. Amigo oyente, así es como lo mira Cristo. Leamos ahora el versículo 44 de este capítulo 12. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Osamos preguntarnos a veces si es que debemos dar el diezmo a Dios. Amigo oyente, ¿cuánto guarda para usted mismo? No se trata de cuánto es lo que le damos a Él. Dios no exige que demos cierta suma ni cierto porcentaje. La pregunta es, ¿cuánto le amamos? Hay quienes deben dar un 50% o más de lo que ganan. El Señor es quien mira cómo es que damos. No se fija en la cantidad que ofrendamos. La viuda no dio nada de gran valor, amigo oyente. Dudamos que el tesorero le hiciera mucho caso. Pero el Señor toma las 2 blancas de la viuda y las cambia en el oro del cielo. Y si usted y yo, amigo oyente, queremos que lo que ofrendamos sea cambiado en el oro del cielo, no debemos fijarnos tanto en cuánto damos, sino cómo damos, con amor, con dedicación y con mucha gratitud. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos.